Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Hoy con nosotros, el rey David. Acompáñanos en esta historia. Te invito a que leas primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2 en adelante. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata, plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Pregunta del rey David: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? En la palabra de Dios podemos ver los distintos tipos de ofrendas que se podían ofrecer al Señor. Pero lo que más le agrada al Señor son las ofrendas que de manera voluntaria, es decir, de corazón, se entregan o se consagran al Señor. En este año, la mejor ofrenda voluntaria para Dios es nuestra vida. Como dice su palabra, Romanos capítulo 15, verso 15 y 16, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo». ¿Cómo puede ser nuestra vida una ofrenda voluntaria y agradable a nuestro Dios en este año? En primer lugar, teniendo un corazón verdaderamente agradecido por las misericordias recibidas en años anteriores. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La misericordia y la bondad de Dios ha sido real sobre nuestra vida en todos los últimos años. Si hemos llegado al final, por ejemplo, del año 2023 y seguimos de pie en este inicio de 2024, o cuando estés escuchando esta reflexión, mitad de año o finales de 2024, no lo sé. Seguimos luchando, seguimos avanzando. Y si hacemos esto, es por la misericordia de Dios. Solamente su misericordia nos ha sostenido, y es por eso que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener un corazón lleno de gratitud para con Dios. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Este es el primer punto. ¿Cómo puede ser nuestra vida una ofrenda voluntaria y agradable a Dios? Teniendo un corazón verdaderamente agradecido por las misericordias recibidas. También no quedándonos otro año más solamente con la intención o la voluntad de agradar a Dios. Acompáñame en el segundo libro de Corintios, la segunda carta, capítulo 8, versículo 11 y 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Muchos en cada año tenemos la voluntad, tenemos la intención de darle más de nuestra vida al Señor, pero muchas veces esto solamente queda en eso, en una intención. Solamente hemos tenido la voluntad dispuesta, pero no lo hemos llevado a la realidad.
tenemos que comprender que Dios no recuerda intenciones, sino acciones. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Para poder hacer eso necesitamos hacer algo muy importante: dejar ya de poner excusas. Estamos en los estudios bíblicos hablando sobre Moisés, ¿verdad? Y hemos visto el llamado de Moisés, pero hemos visto también cómo Moisés pone excusas al llamado de Dios. Somos expertos en poner excusas. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 59 en adelante. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dejemos de poner excusas. No nos quedemos otro año más con la intención o la voluntad de agradar a Dios. Dios quiere y demanda acción, no intención. Otro punto interesante es que necesitamos ser valientes para reconocer que la mejor ofrenda es que de manera voluntaria le entreguemos a Dios aquellas áreas de nuestra vida que aún nos faltan por entregar. Oseas capítulo 7, verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. La imagen de la torta no volteada nos dice que Efraín, el reino del norte, aunque en cierto sentido era obediente, todavía persistía en él un alto grado de rebeldía en su corazón. Dios quiere que de manera voluntaria podamos entregar todas aquellas áreas de nuestra vida que nunca hemos querido darle al Señor. Quizás este año hemos sido una torta no volteada. Posiblemente por un lado, aparentemente hemos sido buenos cristianos, buenos servidores, buenos esposos o esposas, buenos padres, pero por otro lado, tenemos pecados ocultos, vivimos en adulterio, estamos enredados en relaciones que no agradan a Dios, tenemos vicios, tenemos adicciones. Nuestro corazón está lleno de amargura, de rencor, de mundanalidad. Para poder dejar de ser una torta no volteada y poder ser una ofrenda voluntaria agradable al Señor, necesitamos una palabra muy importante: integridad. Ser íntegros. La integridad significa permitir que en nuestra vida el pecado sea expuesta a la luz del Señor. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante la luz de nuestro Dios puede ser íntegro. La mejor ofrenda voluntaria que podemos darle a Dios es que toda nuestra vida, no solamente una parte, esté consagrada a Él para agradarle, para servirle y para adorarle. Hemos visto en varias reflexiones la importancia de consagrarnos para Dios. Esto es lo que hizo el rey David. Una vida de consagración a Dios. Una vida donde también, sí, metió la pata, fue pecador, pero lo que hizo después David es lo que tú y yo tenemos que hacer en situaciones de estas características. Cometo pecado, al instante. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer nuestra falta. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas, cómo nos ha librado del poder del pecado, del yo, de la carne, del mundo, de Satanás. Hemos visto cómo Cristo volvió para vivir en nosotros a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Todas estas cosas maravillosas son gracias a la misericordia de Dios. Merecemos nada menos que la muerte, pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas bendiciones. Ahora Dios nos pide que hagamos algo por Él. Sí, Dios demanda algo. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dios pide que nos consagremos.
Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es la consagración? ¿Cuál es la base de la consagración? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el resultado de la consagración? Son preguntas importantes y las respuestas las encuentras en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué significa la consagración? ¿Qué es? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificios muertos. Y Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado, no. En vez de eso, Él pide que me convierta en sacrificio vivo. Eso quiere decir que Él desea que yo viva para Él. Tú y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Es el mensaje que se nos ha estado compartiendo en un retiro de jóvenes. De hecho, uno de los expositores compartía de reflejar la luz del mundo. He recibido a Jesús en mi vida, he recibido la luz del mundo, he recibido al Mesías, al Salvador. ¿Qué tengo que hacer yo? Reflejarlo. Que otros vean en mí ese cambio, que otros vean en mí algo diferente y digan, yo quiero lo que tiene esa persona. Esa persona está reflejando algo totalmente diferente a lo que era en un pasado. Yo quiero reflejar a Cristo. Yo quiero ser luz para este mundo. Yo quiero ser luz para mi familia. Yo quiero ser luz para los que me rodean. Quiero ser luz para mi entorno. Quiero ser luz en mi ministerio, en mi trabajo. Quiero ser luz en mis relaciones. Quiero ser luz cuando nadie me ve. En lo íntimo. Porque es en lo íntimo donde hacemos cosas malas. Hay muchas personas que lo hacen en público, ¿verdad? Solo hay que ver los medios de comunicación, redes sociales, vemos como muchas personas hacen cosas malas en lo público, pero es en el corazón, es en la intimidad, donde nadie te ve, donde se manipula todo. Es ahí, en esos lugares a oscuras, donde nadie te ve, donde empezamos a maquinar lo que vamos a hacer. Y todo empieza en un pensamiento. Del pensamiento lo llevamos al corazón y del corazón lo llevamos a la acción. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Ese sacrificio se llamaba holocausto. ¿Qué representaba el holocausto? Representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Y ese sacrificio era de gran valor para Dios. Y de él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. David era un hombre consagrado a Dios. David entregó su vida por completo a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo propio también. Ofrenda voluntaria al Señor. Ofrecernos a Él cada día. La pregunta podría ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes una cosa? La consagración es voluntaria. En cuanto a esto, la Biblia dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Y no estamos hablando de diezmos y ofrendas. No, estamos hablando de ofrecernos nosotros mismos, de ofrecer nuestras vidas a Dios. Es algo voluntario. Libre albedrío, hermanos, para entregar mi vida a Dios o para hacer lo que yo quiera. Esto nos dice que la consagración a Dios debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. En vez de eso dice, te ruego. Dios quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle. Cuando me consagro al Señor, no me consagro para ser ni predicador ni misionero. Me consagro al Señor para hacer su voluntad donde quiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo o a cualquier parte que me envíe. Dios es quien decide lo que quiere que yo haga y donde quiere que le sirva, y lo que Él aconseja para mí seguramente es lo mejor.
La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Y yo me quiero consagrar a Él. Viendo cómo está el mundo, en tinieblas, en oscuridad, lo mejor que podemos hacer es consagrarnos a Dios. Yo quiero esa luz, yo quiero reflejar a Jesús, yo quiero que Jesús entre en mi vida, yo quiero cambiar mi entorno, yo quiero cambiar mi sociedad, mi nación, que está en oscuridad. Este es un ejemplo muy sencillo, pero me gusta comentarlo. Las iglesias evangélicas están creciendo en todo el mundo, pero al igual que crecen las iglesias evangélicas, crece la violencia. ¿Cómo es esto posible? Si en una ciudad del 100% el 90% son iglesias evangélicas, ¿por qué en esa ciudad la violencia se dispara? Muy sencillo, porque la iglesia está ahí, entre las cuatro paredes. No hacen labor de evangelismo. La luz está entre las cuatro paredes, pero hay que llevar esa luz, hay que llevar a Cristo a las calles. Hay que predicar, id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. No id por cada iglesia predicando, porque se supone que en las iglesias ya tendrían que haber personas convertidas. Es en el mundo, es allá afuera, es en la calle donde tenemos que predicar también a Cristo y no lo estamos haciendo. Por eso la violencia crece, porque nos hemos acomodado y porque la luz, en vez de ponerla en alto, la ponemos en la iglesia, para los que ya están convertidos. Convertidos o convencidos, porque hay de todo. Pero la labor de evangelismo, la labor de predicar las buenas nuevas afuera, en el campo de batalla, ¿la estamos haciendo? La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales como sacrificios en el holocausto. Los ricos llevaban un animal caro tal como un buey. Los que eran menos ricos llevaban una oveja y los que no podían comprar ninguno de estos llevaban palomas o tórtolas. Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a Dios. Dios no podía aceptar menos que eso. ¿Y qué nos dice esto acerca de la consagración? Pues nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar una parte para mí mismo. Esto no es agradable a Dios. Eso tampoco me va a satisfacer a mí. Todo el gozo, toda la bendición en la vida cristiana depende de que nosotros no retengamos nada de Dios. Una vez que un animal era colocado en el altar, como un holocausto a Dios, ya no se quitaba. Era santo a Dios. Mira lo que dice el libro de Levítico, capítulo 27, verso 28. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea solo una vez para siempre. Pero cada día fallamos a Dios. Es inevitable. Cada día pecamos y cada día tenemos que ofrecernos de nuevo a Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Cada día, porque en cada momento del día, si el día tiene 24 horas, en cualquier momento fallamos. No sé tú, pero yo fallo en cualquier momento del día. A lo mejor en la mañana, una mañana tranquila, pero llega la tarde y he visto cosas que no tenía que ver. He hecho cosas que no tenía que hacer. He escuchado cosas que no tenía que escuchar y en vez de cortarlas he sido partícipe. Todos fallamos. Todos. ¿Qué pasa si caigo en pecado? ¿Quiere decir eso que debo rededicar mi vida a Dios? No quiere decir eso. Si he pecado, debo confesar mis pecados a Dios para que pueda gozarme de su comunión otra vez. Pero cada día me tengo que poner a cuentas con Él. La consagración es continua, diariamente. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana, cada tarde, día a día, continuamente. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme a Dios, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Y esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Consagración. Fue uno de los lemas también
de un retiro de adolescentes que hemos hecho aquí en España. Consagración, consagrarnos. Qué importante. Es importante porque la consagración, lo creas o no, va muy relacionada con ser luz en el mundo. Si yo me consagro a Dios, he recibido la luz del mundo, tengo que dar esa luz a otros. ¿Por qué debo consagrarme a Dios? Porque yo pertenezco a Dios. Romanos capítulo 14, verso 8. Que vivamos o que muramos, del Señor somos. Primera carta de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Estos versículos dicen claramente que yo no me pertenezco. Pertenezco al Señor. He sido comprado por un precio. ¿Y cuál fue el precio que el Señor Jesús pagó por mí? Su propia sangre. La palabra de Dios dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Señor Jesús me ha redimido. Jesús es mi amo, es mi Señor, le pertenezco a Él. Ya que le pertenezco al Señor, es justo que me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino ¿he entregado al Señor lo que ya le pertenece? La consagración es reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. Me viene a la mente la película de Gladiator, que seguramente muchos la hemos visto. Muchos de los que escucháis esta reflexión la habéis visto. Esclavos que eran llevados al Coliseo, que eran llevados a diferentes plazas, y uno compraba a cada esclavo, a cada gladiador, y le pertenecía. Y no quiero hablar de esclavitud, porque tú y yo no somos esclavos. No somos esclavos de Dios. Somos siervos de Dios. Le pertenecemos a Él. A mí esa expresión, soy esclavo de Cristo, a veces la escucho y no sé, como que me suena mal, ¿verdad? Un esclavo no tiene derechos. No tiene libre albedrío, no puede escoger. Eso es así. Y nosotros hemos escogido servir a Dios. Hemos decidido entregarnos a Dios. Por eso la consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño. Y yo le tengo que decir, Señor, te pertenezco. Yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? El amor de Cristo. El amor es la clave de todo. Por eso el mundo está en tinieblas. Te vuelvo a decir, esto es lo que hemos compartido en un retiro de adolescentes. Te invito a que sigas en redes sociales este retiro. Retiro David. Podrás ver las diferentes plenarias, los diferentes mensajes que se han compartido acerca de la luz del mundo. El mundo está en tinieblas y lo peor de todo es que el mundo cada vez está tomando ventaja. ¿Qué es lo que me hace desear hacerlo? Entregarme al Señor, el amor de Cristo. Y el amor en el mundo se está enfriando. Por eso el mundo está en tinieblas, por eso el mundo está en oscuridad. Porque no tienen amor, no tienen a Cristo en sus vidas. Y nosotros que hemos recibido a Cristo, tenemos que dar amor. Si tú tienes el amor de Cristo, el amor de Jesús en tu vida, vas a amar más a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, incluido a los pecadores. Vas a tener amor hacia ellos. No desearás que ellos se pierdan, sino que vas a hacer todo lo posible por llevarles el mensaje de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hacer milagros, prodigios. Cuando el amor de Cristo toca nuestro corazón, no puedo hacer más que postrarme ante Él. Y en consecuencia a eso le ofrezco toda mi vida. El propósito de la consagración es que haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Los evangelios nos dicen cómo Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles, de los discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesús quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios, y para hacer eso Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú y yo nos entregamos completamente a Jesús, Él obra por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos. Romanos capítulo 6, verso 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo, de pecado. Es la nueva vida en Cristo la que Dios quiere que le presente. Dios no puede usar nada de la vida vieja. Solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle. Eso solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él, resucitado con Él, y entonces puedo consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración, de entregarme a Cristo, es que yo muero a mis propios planes, a mis propias aspiraciones, y entonces vivo para hacer la voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Y ahora Dios nos dice a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5. No pienses que si consagras tu vida al Señor vas a ser un predicador famoso o un evangelista mundial. Jesús fue despreciado, rechazado por los hombres. Somos sus siervos. Y la Biblia dice: el siervo no es mayor que su Señor. Juan capítulo 13, verso 16. Quizás no seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una bendición en la consagración. ¿Y cuál es? La bendición está en hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Cuando yo consagre mi vida al Señor, Él me puede mostrar el trabajo que tiene para mí. Y si no me lo muestra, estoy preparado, me voy capacitando para aceptar ese desafío. ¿Tú te imaginas llegar ante el trono de Dios y que Jesús te diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Dios nos pide que le presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No hay sustituto para eso. La oración, la lectura de la palabra, el servicio, testificar, asistir a la iglesia, hacer obra de evangelista, todo esto es bueno, pero no toma el lugar de la consagración. ¿Entiendes ahora lo que Dios te está pidiendo? ¿Has comprendido que perteneces a Él? ¿Que todo lo que eres y todo lo que tienes para siempre le pertenecen a Él? Mi consagración, como una persona nacida de nuevo. Como he nacido de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor. Yo creo que el Señor mora en mí mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios así lo dice. Y creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Qué bueno que podamos pedirle al Señor: Señor Jesús, este día quiero consagrar mi vida. Consagro definitivamente mi vida ante ti para confiar, para obedecer, para servirte lo mejor que pueda mientras tenga vida. Qué bueno que el Señor nos ayude a vivir una vida de fe,
una vida de amor, de devoción. Consagración. Qué importante es que tú y yo nos consagremos a Dios. Qué importante es que tú y yo reconozcamos el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Cuando reconoces eso, eres luz. Y puedes llevar a otros luz. ¿Te has consagrado a Dios? ¿Has renunciado a tu antigua manera de vivir, a la vieja vida, al viejo hombre, al viejo yo? Si no lo has hecho, hermano, hermana, ¿qué estás esperando? No pierdas el tiempo. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Hoy es día de salvación. Hoy es el día para consagrarnos a Dios. Hoy es el día para ser luz al mundo. Luz en mi familia. Luz en mi ministerio, en la iglesia, donde Dios me ponga. Si eres luz, es porque te has consagrado a Él. Si no eres luz, andas en tinieblas. Y las tinieblas no tienen comunión con la luz.